Bienvenidos, hermanos. Hoy quiero titular la enseñanza de esta forma: un día como hoy. Un día como hoy. Saben, hermanos, que las efemérides en el mundo nos hacen recordar, meditar, pensar en situaciones vividas, en acontecimientos vividos que han marcado a veces el calendario de la historia de la humanidad. Hay fechas importantes en el calendario mundial: la llegada del hombre a la luna, la caída del muro de Berlín, el hundimiento del Titanic, se podría decir, las distintas independencias de las naciones, proclamándose naciones que se rigen bajo su propia constitución. Dame un poquito de retorno, por favor. Hay muchas fechas, siempre recordamos fechas. El día que nos casamos, el día que nació nuestro primer hijo, el día que partieron nuestros padres o nuestros abuelos. Siempre hay fechas. El día que se le cayó el primer diente, el día en que nos sacamos un 10, el día que egresamos. Siempre hay fechas, en nuestras vidas hay fechas. Hoy quiero hablar de un día como hoy. Quiero hacer una efeméride. Quiero que en esta mañana vayamos al calendario, al único calendario que trascendió la historia de la humanidad. Que la historia de la humanidad no volvió a ser igual. Que hay un antes y un después de Cristo. Que no importa las culturas y no importa los calendarios que se manejan en el mundo, no importa si Japón tiene su calendario, si China tiene su calendario, si el pueblo judío tiene su calendario, no importa que los ateos digan que no existe Dios. A la hora de firmar un cheque hay que poner 2015. A la hora de certificar o asentar el nombre de un recién nacido tienen que poner 2015. Entonces algo pasó. En verdad hay algo que aconteció. Y un día como hoy no es común y corriente, por lo menos para la iglesia de Jesucristo, porque nuestro esposo resucitó un día como hoy. Aquel que nos limpió, nos bañó, nos purificó, nos santificó con su propia sangre y nos prepara para el día de la boda. Entonces es un día muy importante. Este día fue marcado por el hecho de la resurrección de Jesucristo. Les invito, hermanos, que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 20. Vamos a tomar lectura y vamos a ver en esta lectura 4 principios importantes. El Evangelio según San Juan, capítulo 20. Le pido al Padre que me ayude a compartir este mensaje. San Juan, capítulo 20, dice así la Escritura. El primer día de la semana. ¿Sabe cuándo es el primer día de la semana? Es domingo. Un día como hoy. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y que dice que sucedió y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Primero quiero hacer acotación a esta primera parte del mensaje.
cuando uno lee sin escudriñar, uno puede caer en un grotesco error y un peligroso error a veces. Vamos a escudriñar un poquito esta primera parte, porque de esta primera parte quiero extraer 2 principios y luego el desenlace 2 principios más. Pero lo primero que tenemos que ver nosotros es que María Magdalena, una mujer, de acuerdo al relato bíblico, no hay la certeza de que esta sea la misma mujer que se echaron 7 espíritus inmundos, o es la misma mujer que era la prostituta, la ramera, que ungió el Señor. Se cree que esta María Magdalena es la que ungió al Señor, pero no se sabe bien porque no especifica muy bien la Escritura. Pero lo que sí podemos saber, que siendo una u otra mujer, era una mujer pecadora. Y es muy importante entender que la palabra de Dios, siempre que habla de la mujer, va a hablar siempre como la figura de la iglesia, siempre. Desde el vamos podemos entender que en el global concepto de la Biblia se encuentra únicamente 2 mujeres, así como hay 2 hombres. El hombre primero es Adán, el hombre pecador, el hombre carnal, y el segundo Adán es Cristo, Jesús, el triunfante. De la misma forma encontramos las 2 mujeres en el global de la Escritura. La mujer que habla como identificada claramente como la gran ramera, las madres de las rameras, de las prostitutas, la que se la conoce como la gran Babilonia, que es identificada claramente con este sistema mundo, que nosotros estamos, en la cual no pertenecemos, como dijo el Señor. Y la otra mujer es la más bella, la más hermosa, la más pura, la doncella, la virgen, la desposada, la que Cristo viene a buscar para casarse con ella, que es la iglesia. Por lo tanto, en esta figura ya encontramos de que al leer el mérito de que María Magdalena fuera al sepulcro y María Magdalena traiga un mensaje, deberíamos empezar a entender de que está haciendo referencia a la iglesia. La iglesia que probablemente todos nosotros tenemos más acumulado pecado que esta misma mujer, porque fuimos perdonados como fue perdonada a ella y fuimos restituidos a la reconciliación con el Padre por medio de Cristo Jesús. Pero dice que María Magdalena, figura de la iglesia, fue muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Sabemos nosotros la historia, no hace falta que en esta mañana leamos todo lo que aconteció. Jesús había sido crucificado y había muerto a las 3 de la tarde, la hora justamente de novena, donde se sacrificaban los corderos, dando cumplimiento exacto a cada ritual que se hacía en el antiguo pacto. Y de esa forma nosotros vemos que antes de que llegue el día de reposo, José de Arimatea había pedido el cuerpo de Jesús para enterrarlo en un sepulcro que le pertenecía a él, la cual no había sido utilizado por nadie todavía. Pasaron el día viernes que Jesús murió y el sábado, y llegando al tercer día, que es el primer día de la semana, un día como hoy, María Magdalena fue corriendo y se encontró con este cuadro. Ahora, fíjense ustedes cuál es el error que una iglesia puede caer en la misma impresión que cayó María Magdalena, porque dice que cuando ella vio la piedra, fíjense lo que dice, entonces corrió, se devolvió, volvió a dar aviso a Pedro, a Juan, que es el discípulo a quien amaba Jesús, y a todos los otros discípulos. Pero fíjense ustedes, María Magdalena ve, toma una interpretación equivocada, errónea, y viene y trae un mensaje erróneo. Cuando alguien toma una interpretación equivocada de la palabra, siempre va a ser la consecuencia un mensaje erróneo. Y la iglesia, figura de esta mujer, ha sufrido por muchos años, y especialmente después del siglo III, cuando comenzó la época del oscurantismo, y comenzó en verdad a ser ignorante de la palabra de Dios, porque no hubo posibilidad de tener la palabra de Dios, sino hasta el día de la Reforma de Martín Lutero, donde se pudo tener la palabra del Señor. Fíjense ustedes de que la iglesia sufrió
por la mala interpretación o conocido como la interpretación privada, hermanos. Yo leo, interpreto lo que creo que es y lo anuncio como si fuera una verdad. Y María Magdalena hizo esto. Ella vio la piedra quitada, el sepulcro abierto, y ella tomó una interpretación. No dice en ningún momento que alguien le dijo eso, sino que ella interpretó mal. ¿Y cuál es el mensaje? Que fue corriendo. Porque saben, hermanos, aquí encontramos otro principio. Las malas interpretaciones que van a desembocar en los falsos mensajes corren más de lo que usted se imagina. Corren incluso más que las buenas noticias, ¿sí o no? Y fue a decirle a Simón y les dijo esto: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Alguien le dijo esto a María Magdalena? No, pero ella lo daba como una verdad. Y gracias al Señor que la Biblia nos disipa de que no puede haber dos verdades. Puede haber verdades relativas del hombre, pero la palabra de Dios es la verdad, porque Cristo es la verdad. Y saben, mis hermanos, ella iba con su verdad diciendo a los que iban a ser los padres de la iglesia primitiva, los apóstoles, a quien Jesús les dio instrucciones por 3 años y medio, formándolos, enseñándoles y capacitándoles para ser los fundadores de la iglesia. Lo primero que reciben ellos es un mensaje falso. Un mensaje que debía ser probado, examinado o evaluado. El mensaje era: se han robado el cuerpo de nuestro Señor y no sabemos dónde está. Movidos por el dolor, por el miedo e incluso por la culpa que en este caso Pedro tenía por haber negado 3 veces a su Señor, salieron corriendo Pedro y Juan, que es el otro discípulo a quien Jesús amaba, dice. Él no se menciona porque es su evangelio, por eso que él figura como tercera persona. Pero dice que corrieron los dos, pero llegó más a prisa Juan, el discípulo amado. También encontramos un principio importante. Ante la necesidad de encontrar la verdad, ¿sabe quién va a llegar más primero que el otro? Va a llegar más primero el que siente amor por Cristo que el que carga la mochila dura y pesada de la culpa. Pedro era retenido por la culpa. Corría para no llegar, pero quería llegar. Y saben, hermanos, hay muchos cristianos que tardan mucho más llegar a la verdad porque están cargando sus propias mochilas de la culpa. Igual que Pedro. Pero dice que llegó el discípulo Juan, el que amaba a Jesús, el que amaba, llegó primero, pero él no entró. Porque él no tenía que resolver algo, ¿no es cierto? Él no tenía algo pendiente. Sin embargo, aquel que venía pesado con la culpa no dudó, sino que entró directamente. Y entró porque él quería saber si el mensaje que estaba diciendo María Magdalena era verdad. Y dice la palabra del Señor que cuando, versículo 6, llegó Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Eso era una señal muy clara para evitar de que la mala interpretación de María Magdalena sea eficaz, o sea, verídica. ¿Por qué? Porque si alguien va a robar un cuerpo no se va a poder enrollar los sudarios, ¿no es cierto? Lo va a sacar abruptamente, sin que nadie lo vea. Y la clara indicación de que estaban los sudarios puestos para un lado y los lienzos acomodados en otro lugar es porque hubo un perfecto tiempo tomado para cada acto, establecido, premeditado, ya concretado desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra de Dios, porque Jesús no hizo nada que no estuviera conforme a las Escrituras. ¿Se entiende? Pero sin embargo Pedro no vio esto.
Sin embargo, Juan no vio esto. Esto para cuando nos proponemos estudiar la palabra nos daríamos cuenta en verdad de que ellos habían abrazado una verdad que no era cierta. Porque inmediatamente dice el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y uno puede decir, ahí está, creyó. ¿Pero en qué creyó? ¿Qué cree que creyó? ¿Creyó que Jesús se había resucitado? ¿O creyó que habían robado el cuerpo del Señor? ¿Qué creyó? Lo que había dicho María Magdalena. ¿Por qué? Porque el versículo 9 nos da la respuesta. El versículo 9 dice, porque aún no habían entendido. Si hubieran dicho, vio y creyó porque habían entendido, tenía lógica, ¿no es cierto? Pero no tenía lógica. Ellos llegaron, vieron y creyeron. ¿Qué creyeron? Una interpretación privada, una interpretación errada de la palabra, por ende un mensaje errado. ¿Saben, hermanos, pleno siglo XXI, cuántos miles o tal vez millones de cristianos están creyendo en una verdad que no es cierta? En una interpretación humana. Porque cada vez se ha ido alejando más la iglesia de las palabras del Señor. No tiene relación con la palabra del Señor. Ha tomado la Biblia como un libro mero de mística, donde lo tienen abierto en el Salmo 121 en la mesita de luz para que si hay demonios en la casa lean el Salmo y se vayan. La palabra de Dios es lo único que nos lleva a Cristo. La palabra de Dios es lo único que nos habla de Cristo. Y dice la Escritura que ella había visto el sepulcro y dio por entendido de que se habían robado el cuerpo del Señor y su mensaje ya había sido totalmente cambiado. El versículo 9 dice, ¿por qué vio y creyó Juan? No que Cristo había resucitado. Ellos habían creído en un mensaje falso. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido las Escrituras y que decía la Escritura que era necesario que Él resucitase a los muertos. Si hubieran creído, no diría esto el versículo 10. El versículo 10 diría que si hubieran creído y que Cristo resucitó, inmediatamente hubieran el coraje espiritual y el poder hubiera entrado en ellos para decir, ¡Cristo vive! Pero sin embargo sucede lo mismo que sucede hoy en miles de cristianos que como un día como hoy van a una iglesia, escuchan un mensaje y cada uno vuelve en lo suyo para seguir en su vida la misma rutina de siempre sin que produzca nada de que Cristo está vivo. Nada, no produce nada. Todo sigue igual. Cada uno volvió a los suyos. Cada uno regresó a lo suyo. Cada persona siguió en lo suyo. Señor, cumplimos con tu religión, fuimos hoy, estuvimos hermoso la reunión, qué lindo mensaje, qué lindas canciones, lloramos tanto, pero mañana es mi día, Señor, comienza el lunes, comienza mi actividad, comienza mi rutina, así que ya cumplí. Una actitud así revela que aún no has entendido las Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 25, Jesús, resucitado, en el camino a Emaús, se encuentra con dos discípulos suyos, discípulos de Jesús, que habían estado con Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Se estaban volviendo tristes. Discípulos de Jesús se estaban volviendo tristes. ¿Conoce la historia de Emaús? De Jerusalén descendían a Emaús. Ya cuando hablan de descenso, uno ya sabe que va mal, ¿no es cierto? Y dice que ellos iban tristes. Y Jesús resucitado comienza a caminar al lado de ellos, pero ellos tenían sus ojos velados. No lo conocían, no sabían quién era. Y Jesús le dice, ¿por qué están tristes?
¿Qué es lo que ha acontecido en Jerusalén? Dice que eres forastero, ¿acaso que no sabes lo que pasó? De Jesús, que nosotros esperábamos, que Él sea nuestro Rey, que nos liberte de los romanos. Pensábamos esto, pero lo mataron, lo crucificaron y hoy ya es el tercer día. Y nada ha pasado. Y estaba caminando el Cristo resucitado con ellos. ¿Saben, hermanos? Actitudes que se repiten un día como hoy en muchos cristianos. Creímos en Jesús, creemos, vamos a la iglesia, pero no pasa nada. No pasa nada porque Cristo no tiene poder, porque Él no tiene autoridad, porque no se hace sentir su presencia. No, porque no has entendido las Escrituras, porque no has creído la palabra. Porque en el versículo 25 encontramos que Jesús, cuando ellos le dicen de que ya nada había pasado, Jesús les dice lo siguiente, versículo 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Claro, fíjense, ellos no tenían lo que tenemos nosotros, el Nuevo Testamento. Ellos no tenían el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, de Mateo, ni las cartas paulinas, ni las cartas de Pedro. No tenían esto. Ellos lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Y ahí está la verdad, porque el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento que ha sido revelado. Y el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento que estaba velado. Porque todo habla de Cristo, de Él, por Él y para Él. Por eso dice, ¿por qué son tardos para creer lo que han dicho los profetas? Y dice el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando, mire lo que hizo Jesús, comenzando desde Moisés. ¿Desde dónde comenzó Jesús? Desde Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es el libertador. ¿Quién es figura del libertador? Cristo. Él te sacó de tu Egipto. Él te está haciendo peregrinar por tu desierto. No te distraigas, míralo al Señor, porque vas a llegar a tu Canaán, a la gloria misma, que es Cristo mismo en el estado de plenitud de nosotros. Pero desde Moisés comenzando, siguiendo por todos los profetas, ¿qué hacía Jesús? Les declaraba todas las Escrituras, lo que de Él decían. Volviendo a Juan capítulo 20, dice el versículo 9, ellos no habían entendido. No habían entendido. Por eso es que ellos creyeron en lo que María Magdalena le dijo. ¿Y qué pasó con todos? Se volvieron a sus casas. Había que descender. Había que entrar. Y en esa tumba vacía, conocer que no había muerte, había vida. Pero ellos no lo vieron. Ellos no lo vieron. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 18 para sacar los segundos dos principios. Y lo primero que quiero mostrar es que los apóstoles se volvieron creyendo que se habían robado el cuerpo del Señor. Pero ¿quién quedó allí? María Magdalena. No quiero poner en este momento a los apóstoles como los responsables o culpables de esto. Esto es una figura de lo que ha acontecido en la iglesia durante todos estos siglos, estos 20 siglos. Cuando el liderazgo toma una interpretación incorrecta de la palabra, el mensaje va a ser incorrecto. Pero saben, hermanos, Dios ha sido fiel porque Cristo pagó por su iglesia. Y fíjese lo que dice la palabra. Pero María estaba llorando. ¿A dónde? Fuera. Estaba llorando fuera, junto al sepulcro. Y yo le llamo a este principio un impulso divino. Porque el apóstol Pablo dice que el Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ella ya había tenido en mente una interpretación incorrecta, había dado un mensaje incorrecto, y nada más y nada menos que Pedro y Juan confirmaron que era así y se volvieron. Ella no habría tenido ninguna otra esperanza, ninguna otra chance de decir vamos a creer en una verdad, esto no es posible, no. Sin embargo, ella llorando afuera
vino un impulso divino. Que mientras lloraba, ¿saben por qué, hermanos? Porque cielos y tierras podrán pasar, pero el Señor dice, mi palabra jamás va a pasar. Cuando creas que todo ya está perdido, cuando ya no hay esperanza, cuando ya está todo totalmente oscurecido, presta atención que en ese momento es el impulso divino del Señor que te va a llevar a hacer algo que quizás ni siquiera lo has pensado, ni lo has premeditado. Y va a ir en contra de todo tipo de especulación, en contra de todo tipo de razonamiento, porque María estaba desahuciada, desconsolada, llorando, y con lo afirmativo de Pedro y de Juan, de que ellos vieron, creyeron que se habían llevado el cuerpo del Señor y se fueron a su casa. Dice el versículo 11 que estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, esa palabra mientras lloraba está diciendo en medio de tu caos. Y esa es la esperanza que tengo en la iglesia cristiana en el mundo entero, que mientras parece que la iglesia es un circo, está habiendo un impulso divino en todo el mundo. Como lo hizo con nosotros, lo va a hacer con muchos más. Vuelve a mirar la palabra. Vuelve a mirar la palabra. Vuelve a las Escrituras. Vas a encontrarte con otro mensaje. Te vas a encontrar con un mensaje de vida. Hay un mensaje de gloria, hay un mensaje de triunfo aquí. Y esto es lo que hizo María mientras lloraba. Se inclinó para mirar el sepulcro. Dentro del sepulcro se inclinó y vio dos ángeles. La palabra ángeles es la palabra mensajeros. Dos mensajeros que confrontan la verdad que traía esta mujer. Dos mensajeros que confrontan la verdad que traía esa iglesia. Una verdad. Sí, Él murió. Creo que es el Hijo de Dios, creo que murió. Pero te falta la parte más importante, resucitó. Y saben, hermanos, no hay problema en la gente, no hay un problema en el mundo entero que la gente crea que Jesús murió. Si sacan los muñecos por todo lado a pasearlo, se crucifican ellos, creen que murió Jesús, claro que creen. Creen en la obra de que Cristo murió, pero no creen en los beneficios que Cristo logró. No pueden creer, porque no han entendido las Escrituras, porque no han escudriñado las Escrituras. Y María Magdalena, ella tuvo de pronto un impulso de parte del Señor para mirar dentro y vio dos ángeles, dos mensajeros. Los otros evangelios dicen que uno estaba sentado a la cabecera y otro a los pies donde el cuerpo del Señor estaba. Probablemente hayan sido ellos los que tomaron el tiempo para envolver los lienzos y dejar todas las cosas ya bien puestitas, mostrando justamente de que en ese lugar no había nada improvisado, no habían hechas cosas con apuros, sino que estaba todo preordenado por el Señor, que estaba todo preestablecido por el Padre. Y dice la Escritura que al mirar vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, ellos le hablan. Ella no se espanta, ellos le hablan. Su dolor no le permitía ver lo que estaba viendo. Ellos le dicen, mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué querían ellos? Que exponga su mensaje. Este es un principio importante para resaltar. Cualquier otro mensaje que no sea bíblico causa dolor. ¿Escuchó bien? Cualquier otro mensaje que no sea bíblico causa profundo dolor. Pero el mensaje que proviene del Padre causa victoria y un gran regocijo. Y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y la mujer comienza
otra vez a predicar el mismo evangelio falso. Dice lo mismo que ella había interpretado. Dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando ella dijo esto, ¿sabe quién estaba allí? Cuando ella dijo un mensaje falso, ¿sabe quién estaba allí? Al lado de ella estaba la verdad. Yo soy la verdad, dijo el Señor. ¿Y sabe por qué los ángeles le preguntaron, ¿por qué llora? Porque cuando está la verdad presente, solamente debes probar tu mensaje con el mensaje y vas a ver cuál prevalece. Dice la palabra que cuando había dicho esto, subraye eso o retenga esto, cuando había dicho esto, primero debes decir, se volvió y vio a Jesús. Pero el efecto del falso mensaje, hermano, es altamente contaminante, de tal manera que María lo veía a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Dice que vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Usted está en esta mañana, en un día como hoy, que este acontecimiento pasó en un día como hoy, temprano a la mañana. En un día como hoy, muchos de los que están aquí pueden estar todavía impregnados de un falso mensaje que no te permite sentir la verdad de su presencia a través de la palabra. Fíjese usted, qué curioso. Cuando dice que no sabía que era Jesús, Jesús le dijo la misma pregunta, pero añade algo. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Y qué agrega? ¿A quién buscas? Una cuestión simplemente para pensar. La mujer podría haber dicho, perdón, ¿y ustedes quiénes son que no saben quién fue enterrado acá? ¿Qué no se dan cuenta dónde estamos? Estamos dentro de una tumba. ¿A quién voy a buscar aquí en la tumba? El Evangelio de Lucas se le dice a esta mujer, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? ¿Dónde estás buscando tu esperanza? ¿Dónde estás buscando tu gozo? ¿Dónde estás buscando tu convicción de que si Él vive, tú estás vivo? ¿Dónde estás buscando? No busques entre los muertos. Cualquier cosa sin Cristo es muerte, porque en Él está la vida. Cualquier cosa, incluso cualquier iglesia que no se predica de Cristo, no hay vida, porque Cristo no se contradice en su palabra. Él es el verbo y en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Si no se predica a Cristo, no está Cristo allí. Es como la Odisea, ahí está afuera, golpeando. Pero sin embargo Jesús le dice, ¿a quién busca? Pero fíjese dónde va ella. Dice, ella pensando que era, ¿quién? ¿El cobrador de impuestos? ¿Un centurión? ¿El emperador romano? ¿Un carpintero? ¿Por qué dijo pensando que era un hortelano? ¿Por qué dijo un hortelano? ¿Sabe lo que es un hortelano? Un hortelano es el encargado de las huertas. El que cuida, labra las huertas. Todos los huertos que hay en un lugar, el hortelano era el encargado de cultivar, de labrar, de cuidar que no haya malezas, de permitir que ese huerto siempre esté olor a regado. Fíjense, ella dijo, pensaba que era el hortelano. Pero ¿de dónde deduce ella que era el hortelano? ¿Por qué no dijo pensando que era un cobrador de impuestos, un fariseo, un soldado romano? ¿Por qué dijo pensando el hortelano? Eso lo responde el capítulo 19, allí nomás de Lucas, pero el versículo 41. Este es el lugar donde José de Arimatea lo pone a Jesús.
Y dice, vamos a leer el 40, tomando pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado, ¿dónde? En el lugar donde Jesús había sido crucificado, había un huerto. No era una montaña pelada, como nos presenta Hollywood. No era una montaña desierta. En el lugar donde Cristo fue crucificado había un huerto. ¿Sabe lo que es un huerto? Porque Jesús no podía morir en cualquier otro lugar, porque el problema del pecado se inició en un huerto. Y en un huerto debía morir, porque en el huerto de Edén el Padre sacrificó un animal para cubrir con su piel la desnudez de Adán y de Eva. Y en este huerto era necesario que con la vida del Cordero de Dios sea cubierta nuestra iniquidad y nuestros pecados delante de los ojos del Padre. Había un huerto, y el huerto, en el huerto, leen conmigo lo que dice allí, y en el huerto, ¿qué había? Un sepulcro nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque nadie más que Jesús tendría que redimir nuestras vidas en el huerto. En el huerto. Él era el hortelano. Pensaba que era el hortelano. ¿Cuánto están entendiendo, hermanos? Nada en la Biblia queda sin conectarse. Todo tiene relación perfecta entre lo que Dios dijo, en el acontecimiento del desarrollo de la historia y en el plan de redención de nuestro Señor. Y dice que en el huerto fue crucificado, y había en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno, y ninguno más fue puesto allí, jamás. Porque en ese lugar Jesús mató a la muerte. Amén. ¿Entienden por qué ella dijo, pensaban que era el hortelano? No pensó en otra cosa. Si acá hay un huerto, este hombre debe ser que cuidó el huerto. Entonces entendemos de que la redención también te lleva a esto. ¿Cuánto dan gracias al Señor? ¿Sabe qué te está diciendo? Que el problema de origen fue resuelto en Cristo Jesús. Gracias por su entusiasmo. Volvemos al relato de María. Dice que ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. 3 veces dice este falso mensaje María. ¿Sabe qué significa? Que no es fácil sacarse. ¿Cómo cuesta, no? ¿Sabe, hermano? Yo pensaba que esto era así, pero ahora que usted me enseña y ahora que yo veo la palabra me doy cuenta que hay otra forma, pero no es fácil, claro, no es fácil, hermanos. Ahora, pregúntese a quién quiere agradar usted, ¿a Dios o a los hombres? Si usted quiere agradar a los hombres, usted mismo, en el poder del Espíritu Santo, derribe argumentos, altivez, toda fortaleza que se ha levantado, y deje de creer en algo que no es bíblico. Deje de abrazar verdades interpretadas por hombres y dedíquese a escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de tu Salvador. Ellas hablan de tapa contra tapa de Cristo. Todo es Cristo. Y si no es Cristo el centro de tu vida, no crees en nada. Y si no crees en nada, solamente te espera el infierno. Pero cuando alguien cree en lo que la Escritura revela de nuestro Señor Jesucristo, gloria sea al Señor, porque aquí viene el momento de misericordia. Aquí viene el momento de amor más grande que puede haber. El momento que nos debe conmover en verdad al entender lo que Jesús hizo. María, delante de Jesús,
cara a cara con Él, sin conocerlo, sin darse cuenta, no porque Jesús tenía otra forma, no porque Jesús era diferente, sino porque su mensaje le ocultaba ver la verdad. Ella le dice: Señor, si tú eres el hortelano, ¿dónde te lo has llevado? Dímelo, yo me lo llevo conmigo. Y lo que yo veo en el versículo 16 es lo que Jesús hizo contigo, conmigo, con María, con todos. Quiero decirte que tú no lo descubres a Él. Él se revela a ti. Él se revela a ti. Tú no lo encuentras a Él, Él te encuentra a ti. Tú no lo buscas a Él, Él te busca a ti. Él se da a conocer. ¿Y quiere ver cuál fue el tenor de esto? Vayamos al libro de los principios. Génesis, capítulo 45, versículo 1, va a entender. Porque José era figura de Cristo. José, aquel que fue vendido por sus propios hermanos, aquel que fue separado del Padre, igual que Jesús, aquel que tuvo que estar padeciendo la soledad, igual que Jesús. José, al igual que Jesús aquí, se da a conocer a sus hermanos. Génesis capítulo 45, versículo 1 dice: no podía ya José contenerse. Es lo que Jesús sentía ante María. Es lo que Jesús siente ante la iglesia. Él no podía contenerse ya. Sabes, hermano, Él quiere que tú le conozcas en verdad. Él quiere que tú le conozcas en verdad. Dice: y ya no podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. ¿Y qué hizo José? Entonces se dio a llorar a gritos. Sus hermanos no lo conocían. Así no le conocíamos nosotros a él. Y empezó a llorar a gritos, que oyeron los egipcios y también los de la casa de Faraón. Y José dijo a sus hermanos: María, soy yo. ¿Lo ven? El mismo cuadro. El mismo cuadro. Le dijo José a sus hermanos: soy yo, José, vuestro hermano. Jesús todo lo hizo para cumplir las Escrituras. ¿Y esto dónde podía encajarse más que en este cuadro? Porque María, triste, cegada por una mala interpretación, nunca el Evangelio de Jesucristo va a ser ocultado ante los ojos de quienes el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo para salvarlo. Jamás. Si es una persona a quien Él quiere revelarse, Él le va a decir: por tu nombre, soy yo, estoy vivo. Y porque vivo y me revelo a ti, tú también tienes vida eterna en mí. Ahí está nuestra bendición. Un día como hoy, Jesús, volviendo a Juan 20, le dijo: María. Jesús se da a conocer. María, María, pon tu nombre allí. Pon tu nombre. Jesús se da a conocer. Y ella, volviéndose ella. Ese volviéndose probablemente sea darse vuelta, pero dice que estaba hablando con él cara a cara. Así que creo que no hace referencia al darse vuelta, sino volviéndose. Es lo mismo que pasó con el pródigo, es lo mismo que pasó con Nabucodonosor. Volviendo en sí, volviendo en sí.
se despertó, reaccionó, la vida entró en ella, porque la salvación le habló, porque el vivo le habló, el que vive por los siglos de los siglos le dijo su nombre, y ella volvió en sí. Ella se dio cuenta y clamó: Raboni, maestro. Ya no era el hortelano. Ya no era el hortelano. ¿Por qué no dijo Salvador? ¿Por qué no dijo Rey? ¿Por qué dijo Raboni? ¿Por qué dijo Maestro? Porque la Escritura es útil para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos, para prepararnos. ¿Y saben qué hace falta? El Maestro. El que te enseña la verdad. El que te dice: tuviste una mala interpretación, has predicado un mensaje que no es correcto. Hoy te estás dando cuenta que el Maestro te está diciendo: yo estoy vivo, nadie me raptó, nadie me robó, estoy aquí. ¿Cómo estaban Pedro y Juan y los otros discípulos? ¿En qué habían creído? Se volvieron cada uno a los suyos, estaban tristes, pero sin embargo Jesús, en un diálogo con María, delante de esos ángeles como testigos, Jesús le da el evangelio a ella y le dice: María, no me toques, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos. ¿Ve la gran comisión acá? ¿La ven a la gran comisión a la iglesia? ¿La iglesia salva? Ve y diles, ve y anuncia, ve, diles, lleva el mensaje. No le lleves títeres, no le lleves canciones, no le lleves murgas, no le lleves entretenimiento. La gente no necesita entretenimiento. La gente necesita escuchar qué pasó un día como hoy. Debe conocer el evangelio de Jesucristo, iglesia. La gente necesita escuchar el evangelio de Jesucristo. Arrepiéntete y cree en el evangelio para tener vida eterna. Ese es el evangelio. Ve y diles. No ve y hace una obra de teatro, no ve y hace un sketch. No le dice nada de eso el Señor. Todo lo que nosotros imaginamos como creativo es algo que nosotros interpretamos. La palabra solo te dice: ve y diles lo que has visto. Porque ella solamente vio la piedra movida, no entró, no se encontró con los ángeles, solamente vio la piedra movida de afuera y se imaginó toda una película. Y fue a contar un evangelio que no es bíblico. Pero esta vez habló, vio, sintió, su nombre fue pronunciado por el Salvador. Y ahora Él le dice: ve y dile. ¿Cuál es el mensaje? Jesús le dice: subo a mi Padre. ¿Y a quién? ¡Wow! Él dijo: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Pero el resucitado dijo: Padre, y Padre de ustedes también. Mi Padre y vuestro Padre. ¿Sabe qué hace Jesús al decir mi Padre y vuestro Padre? Nos identifica a todos como hijos de Dios. Pero Jesús dijo: mi Dios y vuestro Dios. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Él se está identificando como hombre que murió por causa de nuestros pecados. Porque en la cruz fue la única vez que Jesús le dijo Elohi, Elohi, que quiere decir Dios mío. Fue la primera y la única vez que Jesús le dijo Dios a su Padre. Porque siempre fue Padre, Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. ¿Por qué esta vez dijo Elohi? Porque en ese momento todos tus pecados estaban separándolo a Él del Padre. Y Él dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios.
y a vuestro Dios. ¿Qué va a hacer? Léalo después usted, pues ya no tengo tiempo. Pero Hebreos lo dice perfectamente que fue a hacer. Padre, yo vengo a ti, no con sangre de machos cabríos ni de becerros. Entro a ti. Con mi propia sangre. Y dice Hebreos, y esta vez, de esa forma, obtuvo eterna redención para nosotros. Por eso dice el que está en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación. Ninguna condenación. Es el Padre que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si es Dios el que los justifica? No existe ninguna cosa creada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. No existe, porque Él entró. Y lo que Él dice, subo a mi Padre, es entrar a la presencia misma para dar como fiador, ya no como testador, sino como fiador. Padre, vengo a que se cumpla ahora todo lo que habíamos pactado desde antes de la fundación del mundo, porque Jesús en la cruz de Calvario dijo, consumado es, he cumplido el pacto eterno de redención que había con el Padre. Y se abrió el camino. Ve y dile esos a mis hermanos. Y mira el mensaje de María. ¿Cómo no puede cambiar el mensaje de la iglesia y volver a la verdad? Versículo 18 dice, entonces María Magdalena, la misma que en el versículo 2 llevó un mensaje errado, ahora es María Magdalena, la misma que vuelve proclamando la verdad. Cambia el Señor en un día como hoy tu vida. Cambia tu mensaje. ¿Puedes verle con los ojos de la fe? Ve y diles. Y ella fue para dar a los discípulos las nuevas. ¿Qué es esto? Evangelio. Las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Saben por qué ella pudo ver? Porque se cumplió lo que dijo Jesús a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Te alabo, Señor. Gracias, Señor. Un día como hoy. Cierra tus ojos, por favor. La verdad solamente debe identificar esto en esta mañana. La verdad en tu vida debe identificar esto esta mañana. ¿Cuál es tu mensaje? Y tu mensaje no es tan solo lo que dices, sino cómo vives el mensaje. Si tu mensaje no vive como Cristo, tu mensaje no es bíblico. Debes vivir, debes actuar, debes hablar como Él lo hizo. Y solamente hay dos iglesias, dos mujeres, dos mensajes. La Babilonia, la ramera, que tiene un mensaje falso, que te hace ver un lado de la cruz, nada más que un lado de la cruz. O la esposa del Cordero, la que fue beneficiada por la cruz, porque desde la cruz lavó su inmundicia, purificó su alma, fue libre de toda suciedad. Porque Pablo dice que Jesús murió por la iglesia para santificarla y purificarla, para presentársela a sí mismo.
en esta mañana, en este mediodía, amado hermano, amada hermana, amigos y visitas que están en esta mañana, si no es Jesucristo el que se revela a ti, el que se da a conocer a ti, si no es Cristo el verdadero, el de la palabra, el que dice: yo estoy vivo, estoy aquí, estoy contigo, si no se revela, no es verdad lo que estás creyendo. Pero si te encuentras con el Cristo resucitado y glorificado, con el Espíritu de Cristo a través de la palabra, entonces tu vida no puede hacer otra cosa más que hizo María Magdalena. La iglesia de Cristo, la verdadera portadora del mensaje, no puede haber otra cosa más que en tus labios decir a todos lo que has visto y lo que Él te dijo. ¿Sabes por qué, amado hermano, amada hermana? Porque Cristo resucitó y es el testimonio más grande que tenemos para dar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte, Señor, porque es un plan perfecto que tú has pensado, decretado desde antes de la fundación del mundo. Porque eres el único que decretas y se establece, Señor. Como dice el libro de los Salmos, que todas las cosas fueron formadas, todas las cosas que estaban escritas fueron formadas sin faltar una de ellas. Y eso, Señor, nos da a nosotros la seguridad de que lo que hoy estamos viviendo es exactamente el mismo mensaje que fue un día como hoy, hace 2000 años atrás. Tú estás vivo, tu palabra vive, tú estás aquí, Señor. Y vamos a recordar tu muerte, tu victoria y tu resurrección aquí en la mesa, Señor, con el pan, con la copa. Oh Abba, tú eres digno de admiración. Y te doy gracias, Señor, porque podemos participar de esta mesa. Te doy gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu presencia. Gracias, Rey, porque Cristo Jesús bastó y es suficiente para darnos, Señor, eterna redención y vivir confiados. Como iglesia, anhelamos tu venida. Te esperamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.